La idea es tratar sobre la habitabilidad en las viviendas. Me gustaría que cada uno, durante un tiempo máximo de 3 minutos, que voy a cronometrar, os avisaré 15-20 segundos antes para no canibalizar cada uno de nosotros el tiempo y poder dar rienda suelta a luego pues un pequeño debate entre todos. Así que si alguien quiere empezar cómo considera que debería ser esa vivienda ideal o no idílica, pero la vivienda post-2020, donde a lo mejor posiblemente tengamos que someternos a nuevos confinamientos y estén esas casas preparadas para tal efecto. ¿Alguien que quiera romper el hielo, por favor? Empiezo yo, si queréis. Bueno, como queráis. Es Alex. Alejandro, por orden alfabético. Bueno, yo desde mi lado, que me dedico más a la comunicación, bueno, tengo una parte de urbanismo y demás, no soy tan técnico como el resto, entonces yo quería hablar de, digamos, igual de una capa por encima, ¿no? No tanto de la física de la vivienda, sino igual de lo que hay por encima, ¿no? Y para mí, igual, la base de lo que veo que puede ser un cambio de paradigma importante es recuperar ese sentido de comunidad que estaba muy olvidado, especialmente en las ciudades, no tanto en los pueblos. Yo creo que el confinamiento ha hecho que las relaciones vecinales, que esos lazos comunitarios que antes teníamos sean mucho más intensos ahora. Os pongo el ejemplo de mi comunidad ahora aquí en Vigo, en confinamiento, tenemos pues, un grupo de WhatsApp. Si alguien necesita un destornillador, lo pide por ahí. Si alguien baja al súper, avisa de si alguien quiere algo. Si alguien hace magdalenas, reparte entre los vecinos. Son cosas que no estamos acostumbrados a vivirlas, o la mayoría, o yo además en mis anteriores experiencias de vivienda no las vivía. Entonces yo creo que, digamos, que puede llegar a haber dos cambios fundamentales provocados por este sentimiento de comunidad recuperado, que es, por un lado, en el tejido existente ya construido, el generar unas herramientas de relación, especialmente digitales, pues que cree una red de apoyo comunitario, pero que también sea una plataforma de relación social pura. Ya existen apps ahora mismo con Nextdoor o una que tiene un nombre muy coñero que se llama Tiene Sal, pero bueno, están más pensadas en ámbito de barrio y obviamente incluyen a la comunidad propia del edificio, pero no regeneran, bajo mi punto de vista, una relación tan intensa. Es más a nivel zona o ámbito. Luego, yo creo que en futuras construcciones o en adaptaciones de las existentes, creo que se debería tender a generar una serie de espacios fijos de relación comunitaria y que van un poco en consonancia con la reducción de la zona privativa pura. Es una época en la que el acceso a la vivienda es complicado, son precios desorbitados, hay una inestabilidad laboral importante. Es un concepto que ya está presente desde hace un tiempo en algunas partes del mundo, que se llama habitualmente co-living, y que favorece también además mucho el teletrabajo, porque se crean espacios de coworking comunitarios dentro del propio edificio, que es un teletrabajo que además seguramente ha llegado ya para quedarse, especialmente en España, que no lo teníamos muy implantado. Entonces las viviendas, desde su punto de vista, tienen que ser cada vez pues, más flexibles, permitir diversos usos en un mismo espacio. Digamos que el co-living lo que favorece es que el acceso a la vivienda propia sea más asequible. Alex, disculpa. En otros modos. Sí, me estoy pasando ya, ¿no? Te has pasado un poquito, no pasa nada. Me ha gustado lo que acabas de mencionar del coworking, del co-living, ¿vale? Donde a lo mejor en las organizaciones puede haber ese espacio, dedicar ese espacio para, en casos como el actual, pues que la gente pueda tener su propia oficina en casa sin tenerla dentro de nuestra vivienda. Faustino, Tini, tú como arquitecto y Juan, ¿cómo consideráis que eso pudiera llevarse a cabo en las próximas urbanizaciones a desarrollar o incluso cómo adaptarlas a las que ya hay? Cualquiera de vosotros dos, por favor. Empiezo yo, Juan. Sí. Venga. Nada, yo la verdad había apuntado un poco pensando yo a la mañana algo de esta charla, y sí que efectivamente estaba planteando estas propuestas que hace Alejandro. Me parece que es algo que tiene que tirar hacia adelante,
dado que bueno, pues la vivienda cada vez se está haciendo más pequeña, sin embargo los espacios de relación no existen, ¿no? Ni espacios de relación ni espacios de esparcimiento, ¿no? Digamos que quieres hacer yo como usuario de vivienda pequeña, quiero hacer una comida y no cabemos más de 4. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que se tiene que tirar hacia adelante esos espacios comunitarios, esos espacios de mejorar relación de las comunidades. ¿Qué se podría reutilizar? Hombre, estamos tirando ahora cada vez más con el tema de sostenibilidad a cubiertas verdes, a cubiertas bueno, pues planas, ¿no? Ya no tanto el uso de la cubierta para evacuar el agua, sino que puede ser ese espacio de aprovechar se me plantea, ¿no? la parte superior de la construcción para poder ubicar dado que el suelo está tan colmatado, poder ubicar estos espacios sociales y de relación, ¿no? Por otro lado, hoy leía, además, en el periódico, venía eso, pues 20.000 hogares de Galicia solamente estaban viviendo en 47 metros cuadrados. Vamos a ver, eso es una cárcel. Hoy en día estamos aquí, me parece que son 21 días, que eso es régimen carcelario. Joder, una pareja en 47 metros cuadrados es un espacio muy pequeño. Entonces, estos espacios entiendo que deberían ser necesarios y se van a primar muchas otras cosas, como una orientación adecuada. Vamos a ver, una vivienda de estos orientado a norte lleva 21 días sin ver el sol. Me parece que la gente ya no sé si la normativa en sí tendrá que obligar a que las orientaciones, por lo menos ya no solo en vivienda exterior, sino con una orientación soleada, o la gente va a demandar esta necesidad. No lo tengo muy claro si tendrá que ser por ahí, o realmente se va a valorar más pues estas orientaciones, estas zonas comunitarias. Sé que va a hablar Borja seguramente temas de renovaciones de aire y de salubridad, se tendrán que mejorar también. Y por otro lado, incluso me iba por temas incluso de Alejandro, que seguramente hable de materiales. Entiendo que también van a cambiar, lo hablaba ayer con un compañero que se dedica pues, a otro, también dentro del sector de la construcción, que había demanda de no touch, ¿vale? De no tocar. Pues a lo mejor en los espacios comunitarios intentar evitar tanto el ascensor, las ventanas, las manillas de las puertas, las aperturas automáticas. Venga, yo con eso quería daros así un barrido rápido para abriros un poco el campo de, una, lo social, otra, la mejora de la vivienda, introducir espacios exteriores en tu vivienda. Creo que quien tiene terraza hoy en día tiene un tesoro y es algo que se va a valorar también, ¿vale? Entonces, bueno, quería hacer esas pinceladas, ¿vale? Pues, Santiago. Me parece muy acertado lo que estás comentando de un elevado porcentaje de vecinos que vivimos en viviendas que se aproximan más a una cárcel que a una vivienda. No vamos a entrar en el detalle, en el debate, si es una vivienda digna o no es digna, que sea grande o pequeña. Ahí no queremos entrar, pero sí queremos aportar soluciones. Juan, tú también como arquitecto, ¿qué consideraciones, aparte de las que ya ha aportado Tini, consideras que pudieran ser relevantes? Bueno, yo creo que esto, no sé si a corto, medio o largo plazo, va a traer un cambio de modelo. Ahora mismo se estaba teorizando, digamos, de alguna manera algo que ya estaba ocurriendo, que era la vivienda atomizada. Es decir, la vivienda atomizada en la ciudad, donde servicios que antes estaban privatizados e individualizados en cada una de las viviendas, pues iban colocándose en diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, esto que está ocurriendo con los sitios de lavadoras y secadoras y demás, que ya la gente, como no tiene un espacio para atender, pues ya lo externalizaba a un espacio común, digamos, privativo, porque tienes que pagar para utilizarlo, pero que estaba en el exterior, o cuánta gente está comiendo fuera de casa, incluso cenando fuera de casa, o cuánta gente ya no está utilizando una cocina, quizá porque no tienes el espacio, quizá también porque el nivel de vida ya te exige otras movilidades y otras dinámicas, ¿no? Entonces estaban apareciendo los servicios de comida exterior, bueno, estaban apareciendo encontrarse, por ejemplo, las reuniones ya casi no se producen en casa, por lo que decía Faustino, de falta de espacio y demás, entonces la gente suele quedar fuera de casa, también por la cultura mediterránea. Yo creo que ahora mismo pues la vivienda se tiene que replantear porque muchos de estos usos que se hacían en el exterior, pues vemos que estos 21 días se están viniendo a casa, algunos con sorpresas. Es decir, yo creo que todos estamos de alguna manera asimilando esto del teletrabajo y yo le veo más ventajas que desventajas, ¿no? Esto que a mí me parecía una cosa de película de ciencia ficción, ahora ves que uno es capaz de desarrollar actividades en casa con problemas, evidentemente, porque la productividad baja, pero también el horario se aumenta y se están produciendo otro tipo de relaciones familiares, otro tipo de maneras de vivir. Pero yo creo que el modelo de vivienda va a cambiar, sobre todo la vivienda urbana,
porque bueno, estábamos viendo unos estándares de metro cuadrado por habitante ínfimos, quizá por el precio del suelo, entre otras cosas, pero que tendrá que replantearse, aumentarse. Yo he estado en alguna comunidad en la que había, en Alemania en concreto, estuve en un edificio de viviendas que era una cooperativa, en la que se planteaban viviendas mínimas, pero con espacios comunes. Espacios comunes que eran pues, espacios de trabajo, espacios de una gran cocina, por ejemplo, con una gran mesa donde se producían las reuniones de la comunidad y demás. Y además había otra cosa que me pareció muy, muy bonita, que es que había como un pequeño apartamento, bueno, realmente eran 2 pequeños apartamentos que se podían unir para las visitas. Y me pareció fantástico, ¿no? Eso de poder recibir una visita que te viene a estar unos días contigo, pero que no esté dentro de tu vivienda, porque en primer lugar no cabe, en segundo lugar a lo mejor tampoco es tan deseable habilitar un espacio mínimo para tantas personas, ¿no? Entonces yo creo que esto va a traer un cambio de modelo, no sabemos hacia dónde va a ir, porque evidentemente al final la economía se impone y esto yo creo que el suelo urbano tampoco va a bajar de precio, pero sí va a haber un cambio de modelo y sobre todo que la gente va a empezar a exigir cosas que a lo mejor antes no exigía, ¿no? Es decir, por eso que decíamos, una buena orientación, una buena terraza, una habitación extra para ese teletrabajo o demás, una buena relación con los vecinos, una terraza comunitaria, ese tipo de cuestiones. Vale. Me parece tu aportación, Juan, excelente en cuanto has hablado de cómo hacer esos metros cuadrados, de cómo aprovechar esos metros cuadrados. Y en este parladoiro tenemos a un contratista. Levante la mano, por favor. Yo, hola. Hugo, ¿qué tal? Sí, tú vienes de parte de, o sea, trabajas para, ¿cómo se llama tu empresa, perdona? Espacio 7, Espacio 7. Espacio 7, vale. Hugo, hasta ahora de lo que hemos hablado, ¿cómo podrías cuadrar tú como constructor eso que están planteándote los arquitectos? Es decir, ¿cómo poder hacer casas, te iba a decir más habitables, más que más habitables, que sean más aptas, por así decirlo, para este nuevo tipo de sociedad donde a lo mejor el teletrabajo se va a imponer de manera definitiva para muchísimas personas en los próximos 5 años o 30? No sabemos. ¿Cómo podrías cuadrar la visión del arquitecto, plasmarla en las nuevas casas que tú pudieras hacer? A ver, yo creo que ya han apuntado varias cosas que son importantes, ¿no? Primero, por ejemplo, el tema que apuntaba Faustino de las cubiertas. Yo creo que evidentemente que hay muchos espacios desaprovechados dentro de un inmueble y que se pueden potenciar y se les puede dar más uso. Veo también un problema un poco en la cultura, a lo mejor que tenemos aquí de la propiedad, ¿no? Y hablaba Juan de esas cocinas comunitarias en Alemania o de esas experiencias que podemos ver más al norte, y yo creo que nuestra cultura en ese sentido pues falla un poco, ¿no? Tiene que evolucionar un poco con ese sentido de la propiedad y del uso comunitario o colectivo o semiprivativo, ¿no? También decía Juan de las soluciones que te cobran, pues a lo mejor hay que buscar esa colaboración comunitaria / privada, a lo mejor, para ver cómo se produce esa explotación y sobre todo ese régimen de, no sé si semi-alquiler o cómo se pueden establecer esos usos de esas zonas, esos horarios, etcétera. Y después, evidentemente, lo que hablabais de que el metro cuadrado es lo que prima, ¿no? Al final, el coste del suelo pues es lo que nos obliga a buscar esas soluciones para que la gente pueda tener acceso a esa vivienda. Entonces yo creo que un poco el secreto puede estar, o el reto puede estar en esa transformación de los espacios, ¿no? También estamos hablando, al final, si nosotros tenemos, ya no hablo de metro cuadrado, hablo de metro cúbico, a lo mejor si nosotros tenemos 100 metros cúbicos, pues al final también necesitamos más almacenamiento, también necesitamos ver cómo podemos transformar esos espacios, porque está claro que no damos uso a todos esos espacios al mismo tiempo. O sea, al final nosotros pues tenemos el salón, si viene gente pues podemos usar 2 habitaciones, pero no vamos a tener una habitación vacía que solo vamos a usar para teletrabajar, o no podemos permitirnos tener un salón para que vengan una vez al mes gente a comer o a cenar, ¿no? Hablabais de esos espacios comunes, o a lo mejor también explorando un poco esa transformación de esos espacios, tabiques correderos, espacios interiores, exteriores que se puedan semiabrir o cerrar, ¿no? Para generar esas falsas terrazas a lo mejor, o esos espacios que te puedan dar esa sensación de estar al exterior, pero no, yo creo que por ahí es donde se puede trabajar. Evidentemente eso también repercute en un mayor coste a la hora de construir, ¿no?
aparte de que, bueno, no voy a entrar en a lo mejor el tema que hablaba Faustino de renovación de aire, de mayor confort, porque me imagino que Borja ahí podrá apuntarnos un poco más en cuanto al confort de esas viviendas. Pero bueno, yo me quedo con esa transformación y sobre todo con esa rentabilidad, diría yo, del espacio y de ese coste, ¿no?, que invertimos a la hora de hacer viviendas. Vale, oye, Hugo, muy buena la apreciación que has hecho ahora. Y además, hilado a lo que se ha estado diciendo hasta ahora, claro, decía antes Tini, hay muchísimas casas que a día de hoy, durante 21 días, no han visto el sol por culpa de la orientación. Ni han visto el sol y dependiendo de en qué comunidad estemos, a lo mejor han podido incrementarse su gasto energético por frío, etcétera. Aunque bueno, ya estamos en el comienzo de la primavera. Uno de vosotros trabaja para la firma Bailan, que es ¿quién? Yo, Borja. Borja, explícanos en este confinamiento donde hay determinados consumos pues, que obviamente se han disparado, aparte de que ya nos anuncian por todos los lados de internet, ancho de banda, etcétera. También, obviamente, puede suponer a muchas familias un brete el estar 24 horas de manera constante en casa tirando de calefacción, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la pregunta que te hago a ti, como responsable de especialista, por así decirlo, en temas de calefacción y de ventilación de viviendas, ¿cómo pudieran ser, aparte obviamente de lo que apuntaba Tini, de esa mejor orientación de las viviendas, ya no solamente para que puedan tener luz natural, obviamente, sino para compensar esos picos, esos consumos de consumo eléctrico? ¿Qué aportación puede ofrecer empresas como la que tú representas para que las viviendas que se puedan fabricar, desarrollar a partir de este momento, de este año cero posiblemente, pues puedan ser más sostenibles desde el punto de vista económico? Sí, bueno, a ver, como han apuntado anteriormente Hugo o Tini, la verdad que la mejor energía es la que no se consume. Por tanto, la envolvente térmica es un factor muy importante para que no haya un consumo elevado. No obstante, cada vez se prima más el usuario final, habla de, digamos, de la eficiencia, de la hipoteca energética, ¿no? Que es lo que se comenta. Cada vez ese es un peso que el usuario final valora más a la hora de comprar una vivienda. Evidentemente hay tecnologías más eficientes que otras. Cada vez los fabricantes como nosotros Bailan, pues estamos implementando soluciones más atractivas. Y en lo que sí quería hacer hincapié, debido al confinamiento, es en la renovación y en la calidad de aire, ¿vale? La ventilación con recuperación de calor, aparte de dotar de mayor eficiencia a las viviendas, porque ahorras bastante en consumo, nosotros en Galicia tenemos estudios que así lo complementan. No es solo eso, hablamos de confort. Cuando estamos pues eso, en la cocina, en el salón, lo que queremos es, después de haber trabajado todo el día, pues tener un confort necesario, que el ambiente no esté cargado. En Galicia hay otra problemática, también en algunas zonas de Asturias, que es la presencia de gas radón, ¿vale? Eso, de cara a salud, pues cada 2x3 vemos en el telediario, los periódicos, las posibles causas de cáncer en algunas zonas de España, ¿no? Eso hay que medirlo, hay que tratarlo y hay que evitar en la medida de lo posible que esté presente en unas partes por millón en las viviendas. Eso con la ventilación con recuperación de calor se puede paliar. Por otro lado, tenemos lo que hablamos antes en las viviendas. Evidentemente prima la economía por encima del todo, pero no puede ser que a día de hoy las viviendas se esté gastando muchísimo dinero en el aislamiento térmico y que posteriormente se hagan pequeñas rendijas en las carpinterías de las ventanas para que las viviendas tengan infiltraciones. Eso no es normal, porque estamos gastando dinero en aislar para luego dejar unas pequeñas rendijas por donde nos salen euros, tiramos euros cada vez que ponemos la calefacción. Lo lógico es que la envolvente sea continua y que, bueno, con estos sistemas más eficientes tengamos un menor costo y un mayor confort en el día a día. Pues muchísimas gracias, Borja, por tu aportación.
hablas de un necesario aislamiento y que sea consecuente, es decir, que de nada sirve tener las mejores ventanas y, como tú luego mencionas, pues para paliar esa, o sea, para mejorar esa ventilación, pues hacemos rendijas en determinados elementos estructurales, obviamente. Entonces, creo que Alejandro trabaja para una empresa, creo que es de pladuras, ¿es cierto? Bueno, no. No, Discúlpame, ahora entonces. voy a trabajar por mi cuenta. Trabajaba en madera, vengo de la madera. Vale, vale. Al hilo de lo que ha mencionado Borja, ¿cómo consideras que se podría conseguir y mejorar, tanto en Galicia por el problema del radón, ¿vale? Que siempre nos aconsejan, pues eso, que sí, una mayor ventilación para poder eliminar el radón que se puede acumular en la vivienda, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellas casas que son de piedra o que vienen de determinadas regiones, como por ejemplo Mondariz, donde la tasa de radón es disparatado, absolutamente disparatado, pero claro, el que se ha comprado una casa ahí desde hace 40 años, dile que se mueva la casa, yo qué sé, arriba de que no tiene tanto radón, pues obviamente es inviable, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones se pueden aportar, aparte de esa ventilación, a través de elementos, a lo mejor quizás, no sé si en desuso o no, como la madera, por ejemplo? Bueno, básicamente, muy técnicamente tampoco sabría contestarte, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que la madera, y sobre todo en momentos de confinamiento, de estar más en casa, sí que te provoca una conexión con el exterior, ¿no? Un aspecto como puede ser la madera o como puede ser la piedra, cualquier material natural o con imitación a material natural, sí que produce esa idea de conexión exterior, ¿no? Igual que una entrada de luz en la vivienda, ¿no? Yo creo que las ventanas, que es otro sector en el que he podido trabajar, pues bueno, pues la apertura de luz, de claridad, que pueda participar esa claridad, esa conexión interior-exterior en la casa, yo creo que es muy necesaria si vamos a pasar más tiempo en casa, ¿no? Directamente, ¿no? Y luego, bueno, otro aspecto que aparte de esta conexión natural, que curiosamente hoy en día, ayer me lo comentaba un amigo, lo estamos viendo en la reconciliación que tenemos con los balcones, ¿no? Que estábamos como muy obsesionados con cerrarlos siempre todos estos años, y yo creo que ahora va a haber una tendencia clara a recuperar ese espacio en contacto con el exterior, que es un balcón y que se está poniendo tan tristemente de moda. Pero para mí también hay un aspecto muy claro, que es el teletrabajo, ¿no? Yo llevo varios años teletrabajando y de alguna forma te das cuenta que hay aspectos como la contaminación de espacios del hogar, el molestar a los demás, que tienen que ver bueno, pues en un concepto que ahora la gente va a teletrabajar más y le va a pedir soluciones a su casa a este nivel, y probablemente soluciones que vengan de la versatilidad de los muebles. Hoy trabajo aquí, hoy trabajo en otro lugar, y para ello la acústica yo creo que va a jugar un papel muy importante, sobre todo con la idea de no molestar al resto de personas que puedan habitar en una casa y que de alguna forma quieran seguir haciendo vida normal, ¿no? Y por último, yo creo que la conexión ya no solo con los demás, sino con las rutinas, ¿no? Lo estamos viendo ahora, que en una casa puede haber 4 personas conectadas, uno pues entrenando con su entrenador de todos los días, otro viendo una serie, otro trabajando y otro... Yo creo que a nivel conexiones va a tener una implicación realmente importante, ¿no? Y esto se tiene que ir reflejando, ¿no? En la interacción entre una persona y un elemento digital. Y aquí la acústica creo que también va a tener que jugar un papel importante en este tipo de situaciones. Pues muy bien, muchísimas gracias, Alejandro, por tu aportación. Me gustaría pasar de la visión de Alejandro a la visión de Diego, ¿vale? Él como ingeniero, ¿cómo considera que en las viviendas pudiera potenciarse ese mix, ¿vale? Tanto de elementos naturales, por así decirlo, como piedra, madera, etcétera, con esa posibilidad de que jamás se pierda la conexión, ¿vale? No estoy pidiendo, obviamente, pues obviamente, meter 600 megas asimétricos de fibra y todos podemos estar perfectamente conectados. Ahora bien, eso llevado al mundo de la empresa, del sector industrial, donde tú eres especialista, dinos, por favor, Diego, un poquito cómo consideras que
las viviendas, se puede compaginar el tema de la vivienda con el tema de las naves industriales, donde tú estás especializado, para conseguir una mejor gestión, por así decirlo. Hombre, yo creo que el tema, un poco lo que decía Alejandro, está muy relacionado con, o sea, la parte del teletrabajo. Implícitamente tiene que llevar también una colaboración estrecha con la empresa con la cual trabajas. Es decir, la dotación de la vivienda tendrá que asumir parte o bien de la instalación, o bien de la cuota, o bien de los megas, ¿no? De la propia empresa, evidentemente. Entonces, creo que se va a realizar una nueva comunicación que creo que hasta ahora no existía entre empresa y trabajadores, teletrabajadores. Entiendo que se va a crear un entorno mucho más flexible en el que muchos trabajadores que puedan teletrabajar podrán hacerlo desde casa, siempre muy fiscalizados por las empresas y a su vez tendrían que disponer de todos los medios a su alcance para poder ser lo más productivos posible. Porque evidentemente, si no se arregla antes el tema de las divisiones, los aislamientos acústicos, como muy bien apuntaba Alejandro, la propia instalación de la vivienda, los espacios muy bien delimitados para que no haya interferencias, etcétera, difícilmente se va a poder realizar esa colaboración o esa comunicación entre empresa y empleado, ¿no? Pero sí es cierto que entiendo que por todo lo que está sucediendo, la mentalidad va a cambiar y esto, pues, de alguna manera, no sé si cambiará en el sentido en el que estoy diciendo yo, pero seguramente se aproximará, ¿no? Entonces, va a haber que acondicionar la vivienda, como un sitio en el que poder estar y que no sea una cárcel, pero por otro lado también habrá que acondicionarlo para que también pueda ser para poder vivir, para poder convivir y para poder trabajar. Cosa que hoy por hoy creo que cada uno de nosotros hemos tenido que pensar un momento dónde vamos a poner el ordenador o el móvil o lo que sea para poder tener este momento, ¿no? Entonces, entiendo que eso también tendrá que cambiar y tendrá que estar el espacio, vamos, clarísimo para todo, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, por tu aportación. Efectivamente, posiblemente la primera pregunta que nos hemos hecho cada uno de nosotros hace 21 días es ¿dónde planto el ordenador? De manera fija, mínimo, durante esos 15 días que nos dijeron, otros 15 días que nos han añadido y, bueno, no sé cuándo podremos salir a la calle, cuándo podremos salir otra vez a nuestras oficinas a trabajar, pero estamos debatiendo cómo debería ser esa vivienda. Hemos visto unas aportaciones vuestras francamente muy buenas desde un punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la arquitectura y me he tomado la libertad de invitar a Ana Roa, ella es psicóloga, y creo que en base a todo lo que hemos dicho, ella nos puede dar esa visión humanista, por así decirlo, humana, cercana, de cómo debería ser una vivienda, al margen de que pueda ser muy grande o muy pequeña, al margen de que pueda tener terraza o no, al margen de que pueda ser para una persona, para un matrimonio, o para 5 personas, 5 miembros, etcétera. Sí nos gustaría, por favor, Ana, que tú nos comentaras cómo, desde un punto de vista social, por así decirlo, cómo debería ser, según tu perspectiva, esa vivienda ideal a partir de este año cero. Bueno, muchas gracias por invitarme, Santi. Buenos días a todos. La verdad es que da gusto escucharos. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Te oye perfectamente. Muy bien. Vamos a ver, mirad, yo soy psicopedagoga, efectivamente trabajo toda la parte de psicología y escribo para varios medios. Y sí que es cierto que, fijaros, me han pedido, la última pregunta que he grabado ha sido para 24 horas de televisión, para un programa que ahora mismo no recuerdo el nombre, que te hace una pregunta a un ciudadano y en teoría pues contesta un experto. Y lo que me han preguntado es qué hacer con los niños que no han salido en la conversación, cuando tenemos que convivir con ellos 24 horas en un espacio de 47 metros cuadrados. Y si realmente ese confinamiento en un espacio tan pequeño puede afectar a su desarrollo psicológico,
lógicamente, y a su desarrollo físico. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos pues en una situación muy complicada al respecto. Vamos a ver, lo que actualmente estamos hablando con las familias entre sus consultas, que son muchas, es en una estructuración del espacio, porque yo os escucho y me encanta escucharos y lo veo fantástico, pero desde luego tal y como está ahora planteada la situación tendría que haber un cambio estructural, y me alegro estar con expertos, un cambio estructural radical, porque se necesita, en primer lugar, un mínimo espacio abierto. No sé si será, como habéis comentado, tipo coworking, que ha dicho el primer ponente, que me he perdido, cómo se llama, pero si esos críos, esos niños necesitan luz, necesitan aire. Pensad que estamos hablando de niños muy pequeños en muchas ocasiones, o de niños o de chicos con patologías. Entonces, claro, tenerlos confinados para algunos padres es un auténtico horror, por así decirlo. Además, por mucho que les queramos aconsejar de estructurar los espacios, de hecho, mirad, los últimos artículos han sido cómo organizar el espacio, incluso el propio espacio de casa, en dos partes. Una parte para lo que puede ser deberes del cole, que ya sabéis que se está haciendo todo de forma telemática. Otra parte para lo que es lúdico, por ejemplo, dejar el sofá del salón para la parte lúdica y que ellos identifiquen ese propio elemento para una parte lúdica, y dejé, por ejemplo, lo que es un escritorio para una parte, digamos, de trabajo oficial, de trabajo de colegio. Es decir, se está estructurando dentro del propio hogar los elementos, pero claro, pensad que son 24 horas de convivencia, que muchos padres han tenido que unir esa convivencia con sus hijos al teletrabajo. Sí, han tenido que organizarse entre ellos y claro, eso está repercutiendo mucho en el estado de ánimo, con lo cual esa vivienda futura que realmente planteáis tendría que tener muy en cuenta ese estado de ánimo que ahora se está deteriorando y a medida que estamos pasando los días, pues se está deteriorando más. Muchísimas gracias, Ana, por la aportación. Efectivamente, no hemos hablado de los niños, que bueno, a lo mejor alguno de nosotros tiene uno, dos o más, ¿vale? Y habitar en un matrimonio con dos niños en esos 47 metros cuadrados que apuntaba Faustino, pues puede ser algo complejo, ¿de acuerdo? Sobre todo, en tanto en cuanto no va a tener tiempo, bueno, tiempo no, tiempo tenemos todo el del mundo, lo que no tenemos es un espacio para que el niño corra y se desfogue, por así decirlo. También podríamos hablar de los mayores, ¿vale? Es decir, gente que a lo mejor tiene más de 75 o 70 años y que si no se mueve, pues puede tener problemas futuros. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio de debate, ¿vale? Simplemente cada uno que quiera hablar, por favor, que levante la mano. Y oye, si queréis comentar entre vosotros cualquier tema, perfecto. Yo os pondría sobre la mesa dos aspectos. Uno, desde el punto de vista de la arquitectura y de la construcción, ¿vale? Y también desde el punto de vista humano, Ana, ¿cómo podría ser una vivienda, ¿vale? Para que fuese más humana, tanto para los más pequeños como para los más mayores, que son los más vulnerables, y sobre todo, a día de hoy, por ejemplo, pongamos cada uno de nosotros en situación que nuestra pareja hoy resulta que tuviera COVID-19 y tuviera que vivir aislado, ¿vale? Durante 15 días, es decir, en una habitación separada de nosotros, de nuestros hijos, para evitar el contagio. ¿Cómo se pudiera llevar a cabo esa situación? Por favor, el que quiera romper el hielo. Mirad, yo simplemente un apunte muy breve para digamos, dejaros paso a los que realmente controláis en este tema. Desde luego, como está ahora, no. Desde luego, no. Tendremos que dar un giro a todo esto, porque sí que se están produciendo situaciones verdaderamente complicadas, porque es que no hay espacio y la convivencia es muy complicada. Ya es complicada de por sí, imaginaros en situaciones como esta. Entonces yo dejo paso a los que sabéis un poco a ese nivel, pero os digo que tal y como está planteado ahora mismo, hablo en generalidad, por supuesto, pero hay situaciones muy dramáticas porque el espacio no acompaña en absoluto. Borja, no sé si tú, desde tu papel, creo que trabajabas para una empresa de gestión de calefacción, de ventilación, etcétera. A día de hoy, ¿tú consideras que un problema, claro, entiendo que tú no eres sanitario, que a lo mejor hubiera estado bien introducir aquí la figura de un sanitario, de un médico, un enfermero, para hacerle la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando en la casa
está pues con unas temperaturas que no son acordes, o cuando hay, obviamente, dentro de la vivienda 8 personas y encima está lloviendo que no puedes abrir las ventanas, ese aire cargado. ¿Cómo poder lidiar para que obtener la mejor ventilación posible, para que entiendo que si hay un confort, como tú mencionabas antes, pues no pueda afectar de manera negativa pues ya no a la salud, sino también al humor de cada uno de nosotros? Claro, evidentemente el tener confort en una vivienda afecta al carácter y humor de las personas. Lo que hablábamos antes de la ventilación, bueno, hemos tenido, entre comillas, suerte en este periodo de confinamiento, al menos aquí en Galicia, en que las temperaturas exteriores no han sido del todo bajas e incluso pues no ha llovido ni ha habido temporales, ¿no? Imaginaros este confinamiento con lluvia, frío y temporal. Pues realmente las ventilaciones que se hubiesen hecho en las viviendas serían mínimas, porque cuando está lloviendo, cuando hace mucho frío y tenemos la calefacción puesta, hay que ser sinceros, y las ventanas se abren con suerte 5 minutos. No se abre, y se abre la ventana de la habitación. Nunca hay ventilación cruzada entre diferentes estancias de las viviendas. Entonces, eso pues, provocaría ambientes cargados, malestar. Pues sería todavía un poquito peor de lo que está siendo hasta ahora. Con el tema que comentas de si hubiese un enfermo de COVID-19 dentro de una vivienda, a día de hoy, con la estructura media que tienen las viviendas, pues es algo difícil de solucionar, porque las viviendas, como bien hablamos antes varios ponentes, prima la economía por encima de todo, el metro cuadrado cuesta lo que cuesta, y bueno, pues las viviendas que se construyen a día de hoy no tienen los parámetros, digamos, en metros cuadrados que tenían hace 60 años. Entonces, hoy cualquier promoción que puedes ver de viviendas en Galicia, lo normal son 2 o 3 dormitorios, e incluso hay muchas de 40 y 50 metros cuadrados, cuando antes pues las familias eran más grandes y también las viviendas pues superaban fácilmente los 100 metros cuadrados. Eso a día de hoy no lo tenemos. Sí, una pregunta que os lanzo, el que quiera responder, por favor que levante la mano. ¿Sería posible, el otro día, ayer por la tarde estaba pensando en este debate, ¿sería posible hacer viviendas, ya no hablo de unifamiliares, ¿sería posible establecer viviendas donde habilitar una habitación del pánico que pudiera ser utilizada, obviamente, pues como una habitación al uso, ¿de acuerdo? O sea, una sala de estar o sea una habitación, ¿vale? Pero que tuviera no sé, unos mayores estándares de cara a ese confinamiento para lo que hoy tenemos, es decir, para que un paciente que tenga que estar aislado, sea por COVID-19 o sea por cualquier otra enfermedad infecciosa, que pudiera desarrollar en el futuro y que se utilizaran una serie de materiales que impidiesen la propagación al resto de los familiares y que el resto de los familiares pudieran tener una especie, entre comillas, de contacto pues para pasarle alimentos, ropa, etcétera. ¿Creéis que es posible lo que planteo o es algo utópico? Dale. Hugo. Dale. Hugo. A ver, yo creo que es complicado, ¿no? O sea, creo que por ejemplo, con el tema de la ventilación, al final, volviendo otra vez al tema, pero es que creo que es fundamental, tú puedes trabajar con depresión y con sobrepresión. Para que os hagáis una idea, una vivienda, pues los cuartos húmedos de cocina y de baños, pues están en depresión, ¿vale? Y los cuartos de las habitaciones y el salón está en sobrepresión, con lo cual el flujo de aire se produce de estos salones y habitaciones a los cuartos húmedos, que es donde se producen olores y donde se producen estos gases, etc. Entonces, esto mismo, tú mediante compuertas lo puedes modificar y puedes hacer que una habitación en concreto esté en depresión, si quieres que de ahí no salgan esos virus, ¿no? por el aire, que es lo mismo un poco la idea que funcionan con los quirófanos, ¿no? Los quirófanos que están libres de virus, pues también están en depresión para que no salga, o estancias en sobrepresión, ¿no? Entonces, por ahí sí que creo que sería viable. Ahora,
más allá, yo creo que el coste sería complicado, ¿no? Al final yo creo que los hospitales están mucho mejor preparados y al final es un entorno masivo, ¿no? Donde tú puedes recibir a todos esos enfermos que necesitan unos cuidados extras, ¿no? O sea, plantearlo en cada una de las habitaciones o en cada una de las viviendas, perdón, creo que sería complicado. Pero bueno, yo creo que sí que se pueden establecer parámetros, ya no solo para esto que nos ha tocado hoy, sino para cualquier enfermedad, ¿no? O sea, el tema de la ventilación yo creo que es fundamental. Más allá de, oye, evidentemente, pues también materiales hipoalergénicos, con una absorción mínima, ¿no? Como pueden ser, pues estamos más acostumbrados a verlo en encimeras de cocina, en baños, pues sí que hay materiales que favorecen o no ese alojamiento de esos virus o esos residuos, lo que sea. Sí, Alejandro Tini, uno de los dos, por favor. Nada, no, simplemente uniendo a lo que dice Hugo, que también conceptualmente no hay que descartar que volvamos a conceptos antiguos como los lazaretos o lo de San Simón, ¿no? O sea, que evidentemente en vez de 5 personas en una casa, pues el que tener que condicionar la vida de todos, pues que tú te puedas ir a un sitio que sin ser un hospital puedas de alguna forma mantener un confinamiento permitiendo la vida de los demás, ¿no? Ese es otro concepto que puede subyacer a partir de ahora, no lo sé, ¿no? Pero también puede ir en paralelo. Sí, Tini, no sé si querías comentar antes algo cuando yo he lanzado la pregunta, que Sí. habéis levantado Hugo y tú la mano, sí. Sí, vamos a ver, yo creo que esto también es una situación excepcional, ¿vale? Vamos a ver, no vas a condicionar toda una vivienda pues en esa habitación del pánico. Sí que pueden ser las habitaciones, por lo que comentaba Hugo, a lo mejor un poco más versátiles y, por supuesto, mejorar el modo de habitar. A lo mejor buscar una alternativa para ese confinamiento, pues un hotel a modo lazareto, no sé si ese es el objetivo o realmente la vivienda tiene que haber una mejora, no va a ser solo para dormir. Estamos ahora ya más concienciados, esa vivienda es solo para dormir. A veces pues, nos pueden obligar a estar y tiene al final un hogar, ¿no? Y estar agradables, ¿no? Quería hacer un pequeño resumen de cositas que he ido apuntando. Creo que aquí se hablaron de cosas llegamos todos un poco a algo interesante que era esos espacios comunitarios, ¿no? Hugo apuntaba que esos espacios comunitarios pues, es difícil que sean viables de cara al cómo está el suelo hoy en día. Pues oye, si tengo que perder dinero económicamente para habilitar ese espacio, seguramente no sea viable. Pero a lo mejor tienen que cambiar las normativas. Y por eso yo lo planteaba en la cubierta, decir, bueno, pues a lo mejor no hace falta hacer cubiertas inclinadas y que el espacio comunitario no sea computable de cara a edificabilidad. Es decir, que el incremento de coste solamente sea en lo que es el coste de la construcción, que es, al final es casi lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, bueno, es una parte que no es tan grande como el incremento que tienes del uso del suelo, ¿no? Cuando hablaba Ana del estado de ánimo, por eso hablaba del sol, me parece que es muy importante pues una vivienda soleada. A lo mejor, pues, si no puede ser la vivienda, que sea ese espacio comunitario donde puedan ir esos niños a salir fuera, que puedan realmente tener un espacio comunitario de dispersión, ¿no? Que pues dentro de lo que es tu construcción pues tengas un poco esos espacios agradables y como bien planteaba Alejandro, incluso dentro de la vivienda, o Hugo, que planteaba esa posibilidad de que la vivienda fuera pues con materiales asépticos, materiales orgánicos, que me parece algo muy importante, ¿no? Que la naturaleza esté siempre en el interior, pues por ese estado de ánimo y un poco pues cuidar el bienestar de lo que es la vivienda. Dejarnos de minimalismos y dejarnos de esa vivienda solamente para dormir y empecemos a habitar y generar espacios habitables, que es por donde tiene que ir esta reflexión y este tiempo que nos ha hecho disfrutar de nuestros hogares para poder valorar otras cosas, ¿vale? No sé si alguien quiere contar algo. Sí, Juan. Vamos a ver, yo claro, todos aquí nos vamos a poner de acuerdo muy rápido. Lo que pasa es que falta el usuario que realmente se va a comprar un piso, ¿no? Este cuando se va a comprar un piso realmente no tiene la formación o al menos no tiene los conceptos asumidos que tiene cuando se va a comprar un coche. Uno cuando se va a comprar un coche sabe que lo quiere monovolumen, de no sé cuántos cilindros, no sé cuántos caballos y del color incluso específico, pero cuando uno se va a comprar una casa realmente lo que valora la gente en principio son las habitaciones y demás. Y no sé si este periodo
que vamos a pasar en casa nos va a hacer que la gente se informe más y se forme más antes de comprar una vivienda. Ese tema de la ventilación, ahora mismo que estamos hablando aquí todos y que a todos nos suena, realmente a la gente de la calle no ha llegado. Tú nombras un recuperador de calor y a la gente le suena a la Soyuz, vamos, no saben ni de lo que le estás hablando. Pero sí se van a valorar otras cosas, como por ejemplo la terraza, porque es muy inmediato. Lo que pasa es que esto ha sido una situación de la que nos vamos a acordar toda la vida, de aquel mes que yo pasé en casa, o vamos a estar un mes de cada 3 en casa con un rollo de estos del COVID o lo siguiente que llegue por ahí. Porque si es simplemente una anécdota, ya os digo que realmente no va a cambiar nada. Si esto se empieza a repetir sucesivamente, puede que las cosas cambien, incluso a nivel de normativa, que al final es lo que nos obliga y lo que hace que el mundo vaya cambiando, porque somos como somos, ¿no? Y hasta que la normativa obliga, pues claro, todo esto, la habitación del pánico que tú nos proponías, pues son 3.000 euros metro cuadrado. Claro, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar por ese espacio? Y dices, claro, porque son 10 metros cuadrados, 30.000 euros por ese espacio que voy a utilizar una vez al mes en la vida. Pues ya sé que no. Si va a ser cada 3 meses, un mes, sí. Sí, claro. En Estados Unidos, hace de 30 años, un elevado porcentaje, no recuerdo el porcentaje, lo leí hace un par de días, pero era un muy elevado porcentaje, tenía un mini búnker. Bien, es cierto que en Estados Unidos hay muchísimas viviendas que están planteadas en residencias unifamiliares y, de hecho, imagino que habréis visto el vídeo de Bill Gates en un TEDx donde llevaba una lata enorme con comida y era la cruda realidad que les tocaba vivir cuando la guerra de las galaxias, ¿vale? Planteaba bueno, pues posibles confinamientos durante semanas en tu propia vivienda. O sea que al final jamás se produjo, pero hace 40 años se planteaba. Era un tema que queríamos decir. Quiero dar paso, por favor, a Diego, que ha levantado la mano. Si queréis, Diego, otra persona más, cortamos ya. Esto de lo que se trata es de hacer un diálogo. No quería, o sea, si alguien quiere hablar, por favor, que se exprese. Y cualquier cosa que queráis comentar, por favor, a través del correo electrónico, si os parece, le podemos seguir dando cancha, ¿vale? Para compartir, porque seguro que todo lo que estáis proponiendo son temas de mucho interés y creo que puede ser, muy interesante para cualquier usuario prácticamente, sea ingeniero, sea periodista, sea abogado, da igual, ¿vale? Al final todos vivimos en una casa y todos queremos disponer de la mejor vivienda. ¿Cuál es la mejor vivienda? ¿Con terraza, sin terraza? Lo que mencionabas tú ahora, Juan, ¿no? Sí, Diego, por favor. No, perdón, es que se me había cortado. Acaba, si quieres. No, ya he terminado. Te quería dar paso y, insisto, alguno que quiera aportar alguna idea más y ya pasamos, por favor, por correo para montarlo. Sí. Vale, yo le daría paso final a Alejandro Rico, que lo veo muy callado y es el único que no participó 2 veces. Por esto de que participamos. Bueno, mira. Pues sí. ¿Cómo? No, cierro yo, ¿no? Dale. Vale, nada, un poco me hizo levantar la mano Juan porque comentó una cosa que es clave, creo yo. Y es, ¿esto nos va a cambiar? ¿No nos va a cambiar? ¿Esto va a ser flor de un día? ¿Va a ser anecdótico dentro de unos años porque hemos estado un mes en casa, aquel mes que estuvimos en casa? De ser así, entiendo que posteriormente a esto va a haber un periodo en el que la gente pues, no piense en comprarse pisos, etcétera, y cuando pase un tiempo, pues dependiendo de lo que pase, pues se plantearán comprar pisos no y se plantearán cambiar normativas o no. Yo ayer leía un artículo en el que decía que esto que no va a ser flor de un día, pero bueno, es un artículo de un médico, hay muchas opiniones, y que dice que esto va a ser muy gradual, que se va a repetir en el tiempo, que habrá espacios y periodos en el que la gente pueda salir a la calle, habrá espacios en el que se tenga que recoger de nuevo. Bueno, no sé si es cierto o no, pero sí que si la deriva va a ser esta, la cultura va a cambiar. Evidentemente la cultura, nuestra cultura, la cultura latina, la cultura española, portuguesa, italiana, no es la cultura americana, en cuanto a lo del búnker, me refiero. Entonces, sí es cierto que nosotros, el americano se coloca un búnker aunque la normativa no se lo obligue, porque es americano. Nosotros, como la normativa no nos obligue, vamos a ir a mínimos como fuimos toda la vida.
y vamos a comprar bajo mínimos, como siempre hemos hecho, excepto excepciones, ¿no? Entonces sí es cierto que la legislación y la normativa tiene que ir muy, muy en paralelo con todo lo que sucede y con nuestra cultura. Si esto se produce, entonces tendrá que entrar en acción los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, para pensar la mejor manera de adaptarla a... Si no se produce, vamos a tener una terraza y poco más, creo yo. Vamos. Quería intervenir porque me pareció que, bueno, que el apunte que daba Juan era muy interesante. Perfecto, perfecto, Diego. Pues muchísimas gracias. Alex, cierra este diálogo. Si alguien quiere comentar algo más. Vale, pues Alex, por favor, cierra tú el diálogo. No, yo solo con una idea que quizá yo creo que es el origen de todos los problemas en cuanto a la relación de espacios en una vivienda, que es tristemente el económico, y que quizá viene dado pues, por una estructura de propiedad del suelo, por un medio de acceso a la propiedad pues, bastante tradicional, y que quizá probablemente lo que haya que empezar a explorar son otros accesos a la vivienda, que no son los tradicionales de llego y compro, sino pues hay, un abogado os podría decir más, pero desde derechos de superficie, de suelo público con promotores privados, fomentar rehabilitaciones con iniciativa pública sobre espacios, sobre inmuebles privados, que luego, después de recuperar la inversión, revierten al propietario privado, etcétera. Es decir, que al final aquí tenemos un problema económico, que es un poco también lo que decían Diego, Juan, que en el fondo la gente tiene lo que tiene y al final prima lo que prima el hacer una inversión, y que obviamente los metros de una vivienda son los que son, los metros de una vivienda que nos podemos permitir a día de hoy son los que son, con lo cual o incidimos en el acceso a esa vivienda, en ese concepto económico de cuánto tenemos que pagar y cómo y qué es lo que estamos comprando, si estamos comprando una propiedad permanente o una propiedad vitalicia, etcétera, y luego el generar esos espacios comunitarios que suplan los metros privados que compramos, en el fondo. Estos espacios de propiedad compartida en un inmueble que, además de los beneficios clarísimos, y que es lo que había comentado yo al principio de recuperar ese sentido de comunidad, de relación social, también nos suplen la falta de metros privativos. Y esos espacios abiertos, esos espacios de teletrabajo en conjunto, etc. Es un poco la idea con la que yo me quedaría. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo. Ha sido una hora donde, bueno, creo que se han tratado, a propósito de un tema de cómo mejorar la habitabilidad de las viviendas, cada uno de vosotros ha aportado muchos grandes granos, no granitos, granos grandes de arena, cada uno desde vuestra profesión, desde vuestro conocimiento, y la verdad es que sí, yo me quedo con diversos puntos, con diversos aspectos, ¿vale? Ya os los pasaré, no os voy a aburrir ahora con todas mis reflexiones, pero lo más importante que saco de aquí es el que todos vosotros hayáis dedicado hoy esta hora para poder tratar sobre este tema. Muchísimas gracias por todo esto. Os pasaré el enlace para que lo podáis compartir por vuestras redes sociales. Como os he comentado al principio, os daré también un breve resumen de lo que habéis ido mencionando hasta ahora. Y bueno, muchísimas gracias de parte y también por parte de Conta. Muchísimas gracias. A lo mejor para el próximo Parladoire pues también contamos con alguno de vosotros. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego, gracias.